Los uruguayos solemos pensar que hay cosas que nunca nos van a pasar. En el 59 el país se inundó casi por completo. En 2016 la ciudad de Dolores nos demostró que sí podíamos tener tornados. Y mucho antes, en 1888, un tsunami mató a una señora frente a la playa Ramírez, además del hecho comprobado de que más de una decena de temblores de tierra suceden en el país cada año. Aunque a veces creamos que no es así, Uruguay es parte del mundo y lo que le pasa al planeta también nos pasa a nosotros. Y nada estamos haciendo para tomar las precauciones necesarias ante lo que podría ser medianamente imprevisible. Este martes, poco después de las 6 de la mañana, un terremoto catalogado como de 5.2 en la escala de Richter, lo que se considera moderado pero con capacidad para dañar ciertas estructuras, se sintió en la Costa de Oro, aparentemente con un epicentro ubicado a unos 15 kilómetros al sur de Atlántida. Si el terremoto del martes hubiera sucedido en Montevideo o Canelones, las consecuencias no habrían sido superficiales, sino catastróficas, y no estamos preparados para eso. No ya desde la prevención, que es imposible, sino desde la forma de contener las consecuencias. Leda Sánchez Betucci es doctora en ciencias geológicas, docente, y se pone al hombro el análisis de los movimientos de tierra que suceden en Uruguay, este lugar donde ella sabe que no es cierto que nunca pasa nada. Bueno, le damos la bienvenida a Leda. Bienvenida, de corazón. Gracias por estar con nosotros. No, gracias a ustedes por la invitación. Qué tema, ¿eh? Y qué sorpresa, ¿o no? Siempre es una sorpresa cuando tenemos un evento, ¿no? Así sea chiquitito, para nosotros es, bueno, no es que nos sorprende, pero sí nos llama la atención. Nos llama la atención, sobre todo en determinados sitios, ¿no? Donde van ocurriendo, como pasó con el Florida, ahora en Lascano, que está en el borde de la cuenca. Son cosas que... Ahí está. Estamos acostumbrados, yo comentaba hoy en producción, a escuchar en Chile, el norte argentino, porque es como que, a ver si yo me equivoco, pero siempre escuché que hay una franja subterránea que es la que pasa, que es la que esa capa que provoca. Sí, lo que pasa, digamos, en el margen chileno, y si seguimos todo lo que es el cinturón del fuego del Pacífico, lo que tenemos es un proceso de subducción, o sea, el piso oceánico, la corteza oceánica se mete por debajo de la corteza continental. Entonces, esta es la placa, este es el continente sudamericano y se mete por abajo. Del otro lado de acá tenemos la expansión del suelo oceánico, ¿sí? Se va generando un nuevo piso oceánico, una nueva corteza oceánica y va empujando. O sea que yo tengo, por un lado, algo que empuja para acá y del otro lado, algo que empuja para acá. La placa sudamericana también tiene un desplazamiento. Ese desplazamiento los países lo van midiendo con estaciones permanentes GPS. En el Uruguay tenemos una excelente red que la administra el Instituto Geográfico Militar, que hace un trabajo espectacular. Y nosotros instalamos nuestras estaciones en donde están ellos también, ¿sí? Ahí está. Como que acoplamos nuestras estaciones a las estaciones del Instituto Geográfico Militar. Y nosotros medimos el movimiento en la placa, ellos el movimiento de la placa. Entonces, es importante el conocimiento, es importante saber que los fenómenos estos ocurren. Una de las cosas que yo siempre digo, cuando miramos el mapa de sismicidad para América del Sur, vemos toda la franja, ¿no?, asociada a la cadena andina, a la zona de subducción, y después es como que no hay más nada, ¿no? O sea, es como que hay una dilución. En realidad, cuando vos vas a buscar los mapas de sismicidad, el mapa de sismicidad, por ejemplo, de Brasil, vemos que existe una numerosa cantidad de eventos sísmicos que ocurren en regiones, algunas de ellas muy parecidas a las nuestras, ¿sí? Y en el Uruguay estaba el concepto ese de, no, acá no pasa nada, acá no tiembla. Estamos tranquilos. Está, claro. Y es falso, ¿no? Porque además tenemos datos históricos, existen datos históricos, existen datos en la prensa, numerosos datos en la prensa que nosotros, y en textos, ¿no?, que hemos ido analizando y procesando a lo largo de estos años para completar nuestro catálogo sísmico, que es una de las cosas que nos permite después hacer estudios probabilísticos de cuál puede ser el sismo máximo probable para la región. Y la región, hablamos de el Uruguay, provincia de Buenos Aires, la región del Plata, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuál es el sismo máximo probable y en qué periodo de tiempo puede llegar a ocurrir? Tengo un par de preguntas con respecto a eso, Leda. ¿Hay algún tipo de, voy a utilizar un término de ahora nomás, algún tipo de franja de prevención de esto?
franja de prevención. Claro, No es entiendo a decir, qué te referís. los datos que se manejan con respecto a un movimiento que se puede dar en una zona determinada que te puede llegar a prever algún tipo de movimiento aquí en nuestro país. No. Nosotros una de las cosas es, cuando vos vas armando ese catálogo, vas viendo si hay una concentración de eventos en determinados sitios. Nosotros siempre tuvimos la idea de que la mayor concentración estaba en la franja costera, ¿no? O sea, de todo el país y en el litoral oeste. Pero, ¿qué pasa? También el Uruguay tiene la concentración de población en esa franja costera. Claro. Entonces, si vos no tenés población y es un evento que es local, pero pudo haber sido de magnitud 3, 3,5, 4, y no tenés gente, y no te enterás. Y hoy tenemos las telecomunicaciones. Si alguien siente algo y enseguida avisa y manda en redes, y nosotros procesamos inmediatamente los datos esos. Así hemos detectado algunos eventos de gente que te dice, mira, nosotros habíamos visto 2 eventos en Lascano. Yo pregunté a alguna gente que maneja la prensa por allá o gente que vive por ahí, no habían sentido nada, pero al mes me llamaron y me dijeron, mira, sentimos un terremoto, ¿no? Entonces ahí lo procesamos, efectivamente había ocurrido, le calculamos la magnitud y todo eso, ¿no? Es aconsejable, Leda, que en lo que tiene que ver con políticas de Estado empecemos a educarnos nosotros en lo que tiene que ver con el comportamiento que hay que... Porque a veces, ¿sabes lo que me pasa a mí? Uno le tiene miedo a la apatía humana, ¿no? Digo, históricamente hay catástrofes que no se pueden prever, hay otras catástrofes que se ven venir, pero sin embargo, hasta que no tenemos el viento en la puerta del rancho, no tomamos acción. Y uno está acostumbrado a escuchar amigos que han viajado, gente, conocidos nuestros que viven en otros países, que hay una cultura, porque evidentemente estos fenómenos se dan más seguido, tienen otra magnitud, y uno se pregunta, acá estamos como quietos con todo esto, pasa a ser una anécdota y vos vas a estar en los medios un rato largo hablando de esto y después, hasta que no vuelva a pasar, no volvemos a hablar de todo esto. Efectivamente, bueno, eso es lo que ocurre, ¿no? Igualmente, hay un antes y un después con la creación del SINAE, ¿no? Ajá. Que ha ido trabajando un montón el tema de la gestión de riesgos, aunque no tiene incorporada en su agenda la gestión del riesgo sísmico. Claro. ¿No? Eso pues hay que combatir, ¿no? Ese elefante que tenemos encima de en el Uruguay no pasa nada, en el Uruguay esto, en el Uruguay no. O sea, en el Uruguay no hay sequías, en el Uruguay no hay... ¿no? ¿Hasta qué pasa? Claro. ¿No? hay tornado. Entonces, combatir eso es complicado, ¿sí? Y además la idiosincrasia del uruguayo es muy peculiar, ¿no? O sea, pasa algo y un día son todos meteorólogos. Hay un terremoto, son todos sismólogos. Todos opinan de todo. Sí. Todos desprecian el trabajo que hacemos los científicos muchas veces. No todos, ¿no? Hay gente que está... le fascina, ¿no? Desprestigiar o... ¿no? Que sea, yo veo en las redes, me cago de la risa. O sea, ay, qué vulgar, qué ordinario. A ver, soy científica, yo no le debo nada a nadie. O sea, hablo como se me canta. Ya para que doña Rosa y don Pepe ¿no? entienda. Hablo así. Claro. Y así doy clase. Claro. O sea, ¿cuál es el problema con eso? Si vos estás dando una información que es real, ¿no? Hablada con datos. O sea, ¿por qué el uruguayo tiene que cuestionar todo y descreer de todo, ¿no? O sea, y busca culpables, ¿no? Lo ves con el agua, ¿no? Toda la guerra de ver, fue este gobierno, fue este... No, cabrones, fue en la década del 70, ya había un informe, son todos culpables. No, ahí está. ¿No? O sea, acá no es cuestión de buscar culpables, es cuestión de buscar soluciones. Porque en este país vivimos todos. Claro. Entonces, si vos te dedicás a buscar culpables o a generar rispideces, estás perdiendo un montón de energía y tiempo y no estás aportando soluciones. Y tenemos un gran problema, que es la falta del trabajo interdisciplinario e interinstitucional. Nosotros en el quinquenio pasado, porque viste acá hay que decirlo por quinquenio, no, pero en el periodo pasado trabajamos mucho en la interinstitucionalidad. O sea, trabajamos codo con gente del MIEM, con gente del Ministerio de Defensa, ¿no? Con gente de Presidencia, la gente del SINAE, con la UDELAR. O sea, nadie se pisaba el palito, todos apuntábamos a algo, ¿no? Al trabajo. A generar soluciones y a avanzar. Y ahora es como que todo es una guerra, ¿no? Sí, pero lo que pasa es que todos los temas se transforman lamentablemente en un botín político. Yo creo que la pandemia nos hizo mucho daño, ¿no? O sea, la salida de la pandemia, la gente salió de la pandemia
con un grado de violencia, estrés Eso se contenido. nota en la calle. No, yo creo que los Bravo. sociólogos deberían empezar a Sí. estudiar esto porque la gente está Bravo. Sí. reacciona horrible para todo, ¿no? Leda, para situaciones como esta que tienen que ver con tu materia, ¿existen soluciones o acciones preventivas? Lo primero que tengo que recordar, el Uruguay fue el último país en el continente en tener estaciones sismológicas. Entonces estamos en pañales, entonces no podemos querer, como diría mi abuelita, ¿no? No podemos cagar por arriba de la altura de nuestro propio culo, Claro. ¿no? O sea, hay que tener una base de datos, hay que generar mapas de riesgo, hay que analizar la información, hay que hacer estudios de microsismicidad en las ciudades donde podemos tener riesgos importantes de destrozos frente a una aceleración del suelo. Hay que trabajar con los arquitectos y decirle, ojo, mira que el piso Puede se mueve. pasar, claro. Ya tenemos daños por sismicidad inducida, por el transporte vehicular. Entonces, la gente no puede seguir con las manos en los ojos, sino que hay que empezar a avanzar y empezar a sacarse preconceptos de encima, ¿no? O sea, nosotros lo hacemos cotidianamente también en nuestro propio trabajo, ¿no? Y uno se pregunta desde dónde, ¿no? Porque esto también creo que implica un tema de educación en este tema. No solamente información, también educarnos en el tema. Y sí, lo que pasa es también hay una cosa que yo siempre digo es, empezamos a tener los centros de, la educación primaria por un lado, secundaria por el otro, universidad por el otro, y tampoco macheamos entre nosotros. Y ahí también surge los desbalances que tenemos, ¿no? Y en la educación va también por ahí, porque lo que aporta la universidad a la secundaria, a los centros de formación docentes, a la escuela primaria. Yo me acuerdo, mi viejo era epistemólogo y él daba clases en la UTU también, de matemática. Y eso lo hemos ido perdiendo a lo largo de los años. Claro. Y eso también es una forma en donde vos no transmitís información relevante para la sociedad a todos esos ámbitos, ¿no? Leda, perdón. Disculpa, te interrumpo solo esta vez y perdóname, Petru, pero dale. me parece muy importante esto porque yo siento que estamos hablando de todo este tema desde que arrancó esta conversación y no estamos explicando bien qué es lo que pasa, cuál es la situación de Uruguay en esto. Y me parece que está bueno para la audiencia aprovecharte que te tenemos acá para que nos cuentes qué es lo que ha pasado, qué es lo que pasa, qué es lo que puede pasar desde tu materia, por favor. Ha temblado, tembló y temblará. Ahí ¿Sí? está. O sea, hemos tenido terremotos, hay terremotos y seguirán habiendo terremotos. No sabemos ni cuándo, ni de qué magnitud, nada. ¿Sí? Porque no es algo que uno pueda decir el mes que viene va a temblar, ¿no? Y va a tener esta magnitud y va a ser por ahí. No. Pero sí hay una cosa que se llama, ¿no? Cuando vos vas gestionando el riesgo sísmico, vas también analizando las vulnerabilidades de los territorios, ¿sí? Y también vas viendo con los mapas de donde caen los epicentros cuáles son las zonas de mayor concentración. Y en esos lugares uno tiene que apuntar a generar, a controlar, tener sistemas constructivos, a controlar las edificaciones. Y por ahí se empieza, ¿no? Nosotros hemos propuesto numerosas veces proyectos para hacer microzonificación en Montevideo y claro, también hay propios colegas que me han dicho, ya no, pero me lo han dicho al principio cuando empecé con todo el tema de armar una red sismológica nacional, pero si en el Uruguay no tiembla, son geólogos, ¿no? Vamos a entendernos. O sea, dicen, acá no es que me lo dijo... No tenemos terremotos, no tenemos esto, somos favorecidos. Eso es lo que te dicen mucho. No, claro, Muchos y no veteranos. es así, y Claro. no es así. No es ¿no? así. Hoy tenemos la suerte de tener estoy recontenta con nuestra red sismológica nacional. También, a ver, el poder adquirir sismómetros de bajo costo a nosotros nos salvó, ¿sí? Porque la inversión, si no, es grande, la universidad no tiene fondos, bueno, todo ese rollo. Están equipados. Tenemos una buena red, hay zonas Bien. que nos faltan, que están medias Sí, desprovistas, pero finalmente cuando vos haces el balance, estamos bien. En pandemia fuimos de los pocos países de la región, lo digo, lo sé porque lo hablamos con colegas de la región, actualmente soy el presidente del Centro Regional de Sismología para América del Sur. La mayor parte de la gente tenía las estaciones caídas, ¿no? O sea, dejaron de funcionar porque o se rompieron y no podían hacer mantenimiento porque estaban en pandemia, porque tuvieron una serie de problemas. Nuestra red, Raspberry Shake, siguió funcionando toda la pandemia y fue lo que nos permitió caracterizar el sismo de Montecoral, ¿no? Entonces,
claro que siento orgullo de lo que hemos hecho, mucho orgullo, ¿no? Se generó en el mar, en el río, ¿no? El terremoto Ahora, es sí. bueno, no en el río, ¿no? No, bueno, sí. En las rocas que En la- están abajo, sí, sí. Y Estamos ahí- tratando de determinar la profundidad. La profundidad. Y si se hubiera... Suponemos que más profundo que el de Montecoral, Ajá. porque el área de incidencia para la magnitud no es tan grande como el área de incidencia del de Claro. Florida. por ¿Y ejemplo. qué pasaba si se generaba, por la distancia, por donde se sintió más, por ejemplo, en Atlántida, en tierra, en la o sea, tierra. en la ciudad? Bueno, ahí tenemos el tema. Bueno, Atlántida tampoco es un lugar muy poblado, ¿no es cierto? Sí. O sea, seguramente hubiesen habido Tiene daños. algunos Yo hasta el edificios día de hoy, altos. bueno, tampoco he tenido tiempo de revisar las cosas de la página web o los mensajes que nos ha mandado, que hubiesen habido daños, ni siquiera fisuras en mampostería. Bien. Pero hay que verlo, porque nosotros sí lo tuvimos eso en el sismo de las piedras. De las piedras. Hubo fisuras de planchada, grietas, en mampostería, hubo daños. Claro. O sea, no mayúsculo, no se cayó nada, salvo la Atlántida farmacia es un- Atahualpa que colapsó. Pero eso te habla de Es verdad. patologías no de la construcción, pero Sí. sí de la antigüedad, de modificaciones en la estructura que hicieron que después del sismo Claro. O sea, se sintió como un trueno prolongado en muchos lugares, incluso en Santa Ana, Jauregui Berry. Sí, a mí hasta donde estoy. me avisaron que también en Piriápolis lo habían sentido, y hay gente que habla de que se sintió hasta en Tacuarembó, algunas personas lo sintieron. Mirá vos. Pero no es tanta la cantidad. O sea, Ahí está. nosotros cuando fue el terremoto de Las Piedras, recibimos miles de correos electrónicos. Mirá. Y en este caso nada. Y gente que nos mandaba las fotos y todo. Y que fue, ¿no? 100 veces más de energía que se liberó. 5.2. No. Entonces te estamos analizando y ahora estamos recontra. Tengo una colega en casa todavía trabajando, haciendo los recálculos de magnitud, porque hay cosas que no nos están cerrando, ¿no? Magnitud 5.2 es importante. Es importante. Para tener en nosotros cuenta. es muy importante. Bien. Muy bien. Y para los arquitectos y los ingenieros estructurales tiene que ser muy importante recibido algún también. tipo de Tienen que apretar el botoncito, ¿no? De ¿Y las ha recibido algún operaciones. tipo de consulta? ¿Cómo? ¿Ha recibido algún tipo de consulta? ¿De parte de? Y de parte de la Asociación de Arquitectos, No, de parte no, de la no, Cámara de la no, Construcción. no. ¿Todavía no? No, todavía no. Bueno, Yo supongo que después de que baje un poco ¿es pertinente que exista esa reunión? Por supuesto que sí, con ingenieros estructurales fundamentalmente y con arquitectos, ¿no? Porque muchas veces los arquitectos presionan al ingeniero estructural porque quieren meter más estacionamientos, ¿no? Y que no te pase la cama pero que te entre Sí, obvio. en 4 partes y tengas un cuarto Claro. así. Entonces Bien. maximizan el tamaño y eso va en desmedro de el tamaño de los pilares, todo eso. Si hubiera uno nuevo, pero que tiemble todo, que se sienta, ¿cuál es la recomendación para la Lo que pasa es que, población? a ver, en general lo que uno trata de hacer es ponerse en lugares donde te puedes proteger. Pero Bien. se te cae el edificio, ¿viste? No sé bien. No, ahí ya no, obviamente. Pero y además, algo- digamos, en ciudades como la nuestra, donde tenés los edificios pegados uno al lado del otro, Sí. donde tengo una sola calle, ¿no? La calle no es ancha y tengo edificios de un lado y del otro. Es complicado. Y nosotros no manejamos esa parte. Eso lo tiene que manejar lo que sería el Servicio Civil o el Sistema Nacional de Emergencia, pero no nosotros. No usted. ¿Sí? Nosotros no tenemos por qué darle recomendaciones a la población. Podemos hacerlo, lo pueden googlear, ¿no? Sí. Y buscar cuáles son las recomendaciones. Pero no nos compete a nosotros hacer las recomendaciones. No trabajamos No, en no eso, no trabajan en trabajamos eso. en la gestión de riesgo. Nosotros aportamos información de lo que pasa y sabemos que son eventos que ocurren y que se van a reiterar y que han ocurrido. Leda Sánchez, doctora en Ciencias Muchas Biológicas, gracias. muchas gracias por esta visita No, y por gracias esta a ustedes. Y conversación. a las órdenes siempre. Nos vamos al móvil, ¿qué te parece, Petro? Vamos A al ver, móvil. ¿Dónde está Berito? Con Berito.